El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo retrovisor, la historia en movimiento. He dedicado más de media vida al estudio de la arquitectura de mi ciudad, Barranquilla. En este camino he podido conocer y aprender mucho del surgir de una urbe cálida que entrelaza jolgorio con progreso y que desde siempre ha sido un asentamiento propicio para el intercambio tanto comercial como cultural. En esta Barranquilla que me apasiona está el barrio El Prado, considerado el primer barrio urbanizado de Colombia. Lo he recorrido muchas veces en busca de respuestas sobre estilos y conceptos arquitectónicos, pero hoy me inquieta saber si aún tiene validez y uso lo que alguna vez fue un modelo de urbanismo. ¿Será que estamos aferrados a una idea de urbe que ya no existe o que ya no aplica? No lo sé. Los orígenes de Barranquilla están íntimamente ligados a su condición de puerto fluvial propicio para el mestizaje cultural y el trueque de mercancías. Cuando en 1813 fue erigida en villa, en pleno albor de la naciente República de Colombia, la ciudad ya contaba con núcleos de gentes venidas de muchas partes que ayudaron a consolidarla como el puerto más importante del país, con una proyección como urbe que progresaba a la par de otras ciudades con mucha más tradición e historia, como Bogotá o Medellín. Barranquilla y su vecina Puerto Colombia eran un hervidero de inmigrantes que llegaban en busca de un mejor destino. Así entró en la segunda década del siglo XX, cuando un joven ingeniero llamado Carl Parrish llegó a la ciudad en procura de hacer negocios. Con visión de empresa y también de futuro, lideró el proyecto urbanístico llamado El Prado. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, bienvenido al Museo Romántico de Barranquilla. Muchísimas gracias, don Alfredo. Barranquilla no es una ciudad antigua, ni tampoco vieja. Es una ciudad moderna, ¿así? ¿Verdad? Sí. Que ha ido desarrollando su tarea de proyección cívica. Nosotros apenas tenemos un siglo, digamos, de estar ya funcionando, porque nadie nos descubrió ni nadie nos fundó. Fue una ciudad que se fue integrando, gracias a que las personas que llegaban a la ciudad se daban cuenta del privilegio que tenía la posición geográfica de Barranquilla. Por ejemplo, Mr. Ladd, norteamericano, llegó a Barranquilla y se dio cuenta de que era una ciudad nueva, desde luego, y que se podían invertir muchas cosas. Entonces trajo una cosa notable que no había en el país, los primeros teléfonos. En 1886, primeros teléfonos, primera comunicación Barranquilla-Soledad. Un acontecimiento. La gente pues quería decir una cosa de brujería. ¿Cómo pueden hablar por un cordón la gente y la oyen en el otro lado? ¿No? Y hablando de las urbanizaciones, veo aquí un letrero que dice Barrio Boston. Claro, porque él era natural de la ciudad de Boston. Y entonces él pensó que cómo era posible que Barranquilla se había toda metido en el centro, cuando tenía espacios para crear ambientes solariegos. Los padres vinieron aquí como ingenieros, ¿no? Y se dieron cuenta que cómo era posible también que la gente vivía en condiciones que no eran las más adecuadas, teniendo tanta plata. Y entonces pensó en hacer aquí un sector residencial. No se llamaba barrio. Los barrios eran un término un poco despectivo. Era como para la gente pobre, la gente de condiciones económicas más bajas. Era un sector residencial. Y ahí tienes las casas. La primera, aquí la tienes. La segunda, la nuestra. Luego, el Hotel del Prado. Acá donde está el Hotel del Majestic. El Teatro Apolo. Lindísimo teatro.
El imaginario estético estaba ligado a lo que pasaba en las urbes europeas y norteamericanas, de casas unifamiliares espaciosas e influencias arquitectónicas de todo tipo. El Prado, entonces, se constituía en un ejemplo de la irrupción de un tipo de modernidad en la ciudad colombiana, concretamente ligado al paso de un país rural a un país urbano, y que si bien se presentaba en otras ciudades del país, fue en Barranquilla donde concretó su mayor ejemplo. Buenas tardes, don Félix. ¿Qué hubo, Gustavo? Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué hay de nuevo? Y muy bien, aquí vamos. Estamos investigando sobre la organización El Prado y quién más que usted que tiene toda la documentación aquí registrada. Ok. Ya. Entonces, aquí hay historia de la familia Parrish, hay historia de la compañía, hay historia de otras entidades en las cuales participó el señor Parrish en su fundación, como la Universidad del Norte, Bocas de Ceniza y una serie de empresas públicas municipales. Además de la organización del Prado, también había otras urbanizaciones. Sí, otras urbanizaciones. Aquí tú puedes ver, aquí está la Victoria, el barrio Boyacá, el barrio La Unión, están otros barrios, está la ciudad Jardín, La Unión y demás. En su esquema, el del Prado es un trazado simple pero innovador, que casi inmediatamente se convirtió en referente de otros núcleos residenciales que también buscaban escapar del centro comercial de la ciudad. En palabras del arquitecto Carlos Bell Lemos, el barrio El Prado es percibido como una manifestación de la espacialidad moderna, a la vez que experiencia pionera en Colombia en lo que a urbanismo y desarrollo se refiere.